ponemos nuestro nombre en el chat, así nos queda guardadito. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo fue esta semanita? ¿Cómo le fue con la entrega de la actividad? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿No? Hola, sí, buen día. Yo tengo una pregunta. Sí. Que no pude entregar el segundo trabajo, no me lo sube, no pude entregarlo. ¿Todavía no te deja entregarlo? El primero sí, el segundo no lo puedo enviar. ¿Qué te dice? ¿Qué te sale? Error. Error. A ver. Sí. Porque quizás, como tiene fecha de entrega el viernes 19, quizás todavía no está habilitada la subida. Si querés, ahora lo voy a consultar, a ver a partir de cuándo se puede subir, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Yo estaba preocupada por eso. No. Bueno, ¿De gracias. cuándo se puede subir la 2? Bien. Hay personas que... Bien, estoy de la clase anterior, a ver. Vamos de acá. ¿Esto qué? ¿Viniste a la clase anterior y te quedás también a esta? Buenísimo. Excelente. Bueno, bienvenida, bienvenida. Son espacios para construir colectivamente, no son espacios para solamente repetir conceptos ni absolutamente nada, son espacios para, obviamente, hablar lo que tenemos que hablar, lo que fue organizado para ser conversado por el grupo de docentes que llevamos adelante este espacio, pero también son espacios donde son virtuales por nuestra pandemia, pero son espacios donde tenemos en este momento 30 personas que estamos conversando, intercambiando sobre cosas que nos van a, o que pretendemos que nos ayuden a vivir una sociedad un poquito mejor o a conversar acerca de cuáles son los recursos que tenemos ya organizados, sabidos, aprendidos y ponerlos a disposición del resto para ampliar cada vez más esas herramientas que tenemos en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de la discriminación por motivos de género, de orientación sexual, etcétera, y establecer colectivamente dispositivos, ¿no? y acciones y tareas conjuntas, etcétera. Como les decía en la comisión anterior, sí, por favor, pónganme el presente de vuelta después de, si yo puse grabar después, pónganme su presente porque no sé si me queda registrado. ¿Sí? Ahí va. Bien, y si hay alguien que no haya podido hacer el trabajo, no haya podido entregarlo, o si el campus no se lo permitió o no sabía cómo hacerlo, etcétera, no hay drama, me avisa, yo les pongo el mail acá de la universidad por si lo tienen que enviar, ¿sí? Yo les pongo acá. ¿Cómo sabemos, No hay problema. ¿Cómo sabemos si te llegó bien la entrega? Bien, las entregas, si en el campus a ustedes les pone subido o se le pone en verde, quiere decir que yo lo recibí. ¿Sí? A mí se me descarga como un WinRAR de esos. Adriana Oso, a ver si tenemos acá a Adriana Oso, es el primero que tengo. Recibido. ¿Sí? Si en el campus les aparece en verde, quiere decir que se subió y que yo lo descargué. Les comentaba en el
encuentro de las 8 de la mañana, que no pude tomarme el tiempo de hacer la devolución que tenía pensado hacer de los trabajos, porque el lunes falleció un familiar muy cercano y estuve con todo eso. Pero de todas maneras yo no quería dejar de tener este espacio acá con ustedes porque me parece muy importante que lo podamos llevar adelante y que es parte de su formación como futuros, como ya miembros de esta comunidad de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. Entonces, nada, yo lo que les voy a pedir es un poquito de paciencia para recibir la devolución general, ¿sí? Como decidimos grupalmente con quienes llevamos adelante este taller, queríamos hacer una devolución general, ¿sí? Grupal, de sus trabajos, de sus reflexiones. Yo estuve leyendo algunos, ojeando así bastante por arriba en el poquito tiempo que tuve para hacerlo, y primero que nada les voy a agradecer el compromiso con la actividad, con la tarea. Se nota que no fue una actividad realizada solo para cumplir con la tarea o para tener una nota alta o lo que fuera en la universidad. Entonces, eso lo agradezco, si quieren, como militante, ni siquiera como docente de esta universidad, que nos tomemos el tiempo para poder reflexionar sobre cuestiones que nos afectan de alguna manera a todos y todas como sociedad, ¿sí? Así que esa es mi primer, si quieren, devolución del trabajo que le hemos pedido para realizar, ¿sí? Bueno, voy tomando mate porque después de 2 horas de hablar me va quedando la... Hola, Octavio, perfecto, bienvenido. Sigue entrando gente. Bien. Antes de arrancar con esto, ¿alguien tenía alguna consulta, duda administrativa, alguna de esas cositas? ¿Estamos todas bien? Perfecto, maravilloso. Bueno, recuerden que, hola Romy, recuerden que nuestro trabajo y nuestra participación en los encuentros es lo que nos va a nosotros permitir digamos, la aprobación de este taller de sensibilización, y más allá de la aprobación o no, nos vamos a quedar con esto, con haber podido compartir, aunque fuera, 2 espacios, 2 horitas, donde pudieran ustedes establecer sus opiniones, aportar sus conocimientos, realizar preguntas, etcétera, 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 ¿sí? Eso es lo que queríamos o lo que pretendíamos como institución que se pudieran llevar de este taller, y no sé qué más decirles con respecto a esto, más allá de todo lo que, de conocer y reconocer todo lo que nos queda por delante, por delante cambiar, pensar, reflexionar, etcétera. Esto ya es un montón, porque yo pasé 11 años en la Universidad de Buenos Aires, nunca se me ocurrió que la universidad podía tener un espacio para hablar de estas cosas. Digamos, si yo no cursaba las materias optativas de género en la universidad, hubiera pasado totalmente desapercibido en mi vida, y como decíamos la otra vez, en el encuentro anterior, si tenemos la suerte de disponer los medios en una universidad nacional para que las instituciones no lleguen tarde a las problemáticas de las personas, quiere decir que estamos avanzando un poquito porque estamos construyendo universidades que vayan de la mano de las transformaciones sociales, ¿sí? Y necesitamos una transformación social profunda para evitar lo que nos viene pasando como sociedad, ¿sí? Así que en este sentido, celebrar muchísimo este encuentro, lamentar que no sea de todos los días, lamentar que no tengamos más espacios dentro de este curso de ingreso,
pero como decían también en el encuentro anterior y en el horario anterior, poner a disposición al área de género o incluso a docentes para que hagamos estos espacios cuando ustedes gusten, necesitan, tengan ganas, mandan un mail, profe, hacemos un conversatorio, hacemos una charla y lo armamos, ningún problema. Es necesario que podamos conversar a nuestra universidad con las necesidades de las y los estudiantes, ¿sí? Para que también la universidad entienda cómo tiene que organizar el abordaje de estas cuestiones al interior de la institución, ¿sí? Bien. Bueno, hoy tenemos para trabajar y vamos a trabajar con los tipos y modalidades de violencia que están comprendidos en nuestra legislación nacional, con el marco normativo, digamos, que protege o no a las personas en situación de violencia, y los ámbitos, los lugares donde suceden esas expresiones de violencia, ¿sí? Y trabajar también un poquito con los materiales que tienen en el campus sobre masculinidades hegemónicas, los fundamentos teóricos, los derechos protegidos y los abordajes de las situaciones de violencia, ¿sí? ¿Cómo hacemos como personas, como ciudadanos, ciudadanas, para acompañar a una persona que está atravesando una situación de violencia? Y en esa misma lógica es que la actividad número 2 nos ofrece dos situaciones hipotéticas en las cuales nosotros tenemos que diseñar alguna estrategia de abordaje. No sé si pudieron chusmear en la actividad de la segunda, para el encuentro de hoy, si pudieron chusmear la actividad. Bueno. En esa actividad se establecen dos situaciones hipotéticas y lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo haría? ¿Qué haría yo? ¿Sí? Bien, bajo las mismas, digamos, eso, perfecto. Buenísimo que estuvieron viendo la actividad. ¿Los textos los estuvieron viendo? Bueno, difícil, ¿eh? Yo siempre voy a decir que sí, ustedes siempre me van a decir que sí, no importa. Ya sabemos cómo es esto, pero los textos que están seleccionados, que fueron seleccionados para este curso, están buenos, tienen un lenguaje bastante accesible, no hay que, el de la embarazada, que en el trabajo manifiesta que está atravesando situación de violencia, y ¿cómo se llama? Una situación de discriminación al interior de la universidad, ¿sí? Una hipotética situación de discriminación al interior de la universidad. ¿Cómo haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué estrategia podíamos diseñar para dar una mano a esa persona que está en esa situación? Ahí va. Disculpen que sigo agregando gente. Eso, muy bien. Para esa actividad tienen que hacer lo mismo que hicimos la otra vez, una reflexión, un diseño. Bien, la actividad aparece más abajo, aparece así tanto como me aparecía la anterior, aparece como actividad. Tiki tiki, dice, esta actividad debe realizarse con las siguientes condiciones de escritura. Una carilla, Arial 12, interlineado, y dice la actividad. Tienen tiempo para hacer esa hasta el 19 de febrero. ¿Sí? O sea, tienen bastante tiempo. Bien. Si alguien ha tenido dificultades para acceder, estoy viendo ahora en el campus que tengo mensajes nuevos, no sé si son de ahora de ustedes. Ahí está, silenciar pestañas, para que no haga ruidito. Bueno.
Bueno, que yo estoy viendo personas de la otra comisión que se están sumando al segundo encuentro. Está muy bien, en vez de tener 2 horas de clase, queremos 4 horas de clase. Obvio, sí, mando. No hace falta el Gmail, sino envío el correo de la universidad que a ustedes les va a servir para comunicarse conmigo si necesitan. Y puse Gmail, me equivoqué porque es una app.edu.ar, Ese es mi mail de la universidad y les mando el del área de género. HH. Esos son mis correos en caso de querer escribir, consultar, etcétera. Ningún problema, lo pueden hacer por esos medios. Ahí está. Bueno. Nosotros tenemos en nuestro país, y ya metiéndonos un poco con lo que es marco normativo y legislación, tenemos una ley nacional que fue sancionada en el año 2009, que tiene como objetivo la protección integral, y ya voy con el nombre científico de la ley, para que la vayamos desmembrando, la ley número 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto que yo acabo de decir? Acabo de decir Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Qué título que tiene, ¿no? Esta ley. Bien. A mí me parece, y quizás sea un poquito de opinología, ¿no? Que el título que tiene esta ley es muy importante porque ya pone, digamos, a las mujeres como población vulnerable. Digamos, ya se define en el título de esta ley que quizás en algún momento de todo nuestro trayecto como personas, en todos los espacios donde nos relacionamos con otros, podemos llegar a sufrir una situación de violencia. Por eso es necesario, o se estableció, que el Estado articule acciones para cubrir todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque se vio que había situaciones de violencia, no solamente en el ámbito doméstico, sino que también en lo que tenía que ver con el trabajo, lo que tenía que ver con la salud, lo que tenía que ver con la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta ley nos protege, se supone que en todos los ámbitos. Vamos a ir con algunos legislatips, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos recién? Esta ley fue sancionada en el año 2009. ¿Qué se define en el cuerpo de esta ley? ¿Cuáles son o cómo entiende el Estado nacional, el Estado argentino, la justicia argentina, cómo entiende cada tipo de violencia, ¿sí? ¿Cómo lo define el Estado? Obviamente, cuando hablamos de definición, de algún tipo de definición, de adoptar alguna definición, estamos diciendo, esto quiere decir esto, por lo tanto, el Estado contra esto tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Esto se llama legislar sobre una temática específica. Cada palabra utilizada en esta ley tiene un sentido, establece una definición y establece una forma de entender el accionar del Estado para con determinada situación, ¿sí? En este caso particular, para con la violencia contra las mujeres. Esta ley expresa también las modalidades en las que se manifiestan estos distintos tipos de violencias.
¿Qué quiere decir esto? Los lugares, los ámbitos donde suceden esas violencias. Y ahora vamos a ver cuáles son, me van a decir ustedes cuáles son. A ver, este chat loco, ¿qué dice por aquí? Bueno, igual no te preocupes, Lucía, que recién arrancamos con el tema de los temas de hoy. Igual voy a subir, si querés, la clase para que veas el principio, no te preocupes. Bien. Tenía yo esto aquí. ¿Qué hace también esta ley que fue sancionada en el año 2009? Establece y da creación y obliga a los estados en los distintos niveles y jurisdicciones de administración a generar áreas y espacios y dispositivos locales, provinciales y nacionales de abordaje de las violencias. No solamente la ley dice qué es la violencia y dónde sucede, sino que además dice qué tienen que hacer los estados en sus diferentes niveles de administración para retribuir, digamos, a la sociedad, a la mujer que atraviesa esa situación de violencia, su derecho vulnerado. ¿Cuál es el objeto, digamos, de esta ley también? Promover la transversalidad de las perspectivas de género y también obligar a lo que luego establecimos con la ley Micaela, que es promover la transversalidad de la perspectiva de género, ¿sí? Y la sensibilización en materia de género. Eso ya estaba nombrado en nuestra ley 26485 del 2009, aunque luego con la ley Micaela se especificó que el número de la ley Micaela 27599, creo. Si no, chequen. Pueden googlear tranquilamente. La ley Micaela establece capacitación. Si la pregunta era esta, Marisa, ¿la ley Micaela cuál es? La que establece la capacitación a los agentes del Estado de los tres poderes. ¿Sí? Tanto legislativo como ejecutivo como judicial están obligados a recibir capacitación en sensibilización de perspectiva de género. Como decíamos en el encuentro anterior, en nuestra universidad se llevó a cabo la capacitación ya en julio del año pasado a todas las autoridades y no docentes, y este año, cuando termina el curso vamos a empezar a trabajar con la capacitación a los docentes, ¿sí? Si bien ya, si bien ya hicimos bastantes comunicaciones y estamos en contacto con la Secretaría de Género del sindicato y la del municipio y la del otro sindicato y todo, nos falta llevar a cabo el efectivo encuentro de capacitación. Estamos redactando un manual, estamos trabajando mucho para poder llevar adelante eso. Se redactó también el protocolo universitario o de acción institucional, así que ante cualquier situación de violencia y o discriminación por motivos de género, sepan que la universidad ha trabajado y seguirá trabajando, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la diferencia entre esta ley y la ley Micaela? Si bien en la 26485 se establece que se tienen que generar áreas de capacitación y de sensibilización en todos lados, la ley Micaela obliga a los tres poderes del Estado a recibir la capacitación, ¿sí? Porque quizás esta no había ido muy profundo, o no se conoció tanto, o no nos apropiamos tanto de esta como la de ley Micaela, que la conocemos más, ¿no? Quizás por el impacto que generó en la sociedad el femicidio de Mica, ¿sí? Y la injusticia que significa que los fiscales, los jueces, se caguen en el dolor, perdone que yo uso estas malas palabras todo el tiempo, se caguen en el dolor de la gente y no piensen en qué es lo que está pasando a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Realizar un fallo que pueda dejar en libertad a una persona que pueda matar a otra, ¿no? Entonces, quizás nos resonó un poquito más la ley Micaela que la 26485.
pero esta es una de las legislaciones también más completas, que utiliza la mayor cantidad de vocabulario específico para trabajar y la que comprende todas las relaciones interpersonales de las mujeres, entendiendo a las mujeres como población en riesgo, ¿sí? Por eso está buenísima esta ley, si funcionara y si nos apropiáramos como sociedad de la misma, ¿no? Sí, coincido. Coincido que todavía nos queda muchísimo, pero bueno, la tenemos que hacer cumplirla. ¿Mm? Tenemos que conocer cuál es y tenemos que, totalmente, sí, en el curso de las 8 estuvimos conversando particularmente sobre el femicidio de Úrsula, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar, por si alguno no estuvo viendo las noticias y eso, cómo fue la situación de Úrsula? Bueno, ahí está, bien. Yo no estuve, ahí está, muy bien. Eso. Yo no estuve mirando tele por esto que les contaba antes, estos días, pero sí recibí o leí a través de las redes sociales. Sí, es muy difícil, sí, muy difícil. Una piba de 18 años que llevaba más de 18 denuncias a su expareja, policía, creo que de la bonaerense, que el tipo la apuñala, la mata, y después llama a su tío y le dice, creo que me mandé una cagada, y el tío mismo es el que llama al 911 y da la alerta. Raro, ¿no? Porque podríamos haber pensado que lo hubiese cubierto, lo hubiese protegido, pero por suerte el tío pudo activar la situación, y Úrsula tenía un montón de denuncias, y tenía que recibir el botón antipánico ese día de parte de su municipio, y no lo recibió. Bueno, no sabía yo que tenía otras causas el tipo. No sabía que tenía otras causas. Y miren que la formación de los policías, por lo menos la de suboficiales, tienen una materia que es perspectiva de género. Tienen obligatoria en su formación una materia entera, anual, de perspectiva de género. Yo me acuerdo de recibir, obviamente, esos manuales, y tengo una conocida que es docente dentro de la escuela de suboficiales y que da esa materia, y es como si entrara por acá y saliera por allá. Sí. Eso, coincido. Empecemos a decir los nombres de los femicidas, ¿sí? Porque los medios de comunicación se ocupan de la persona que recibe la violencia, pero poco se habla de quien la ejerce, ¿sí? Muy poco se habla. Parece que hubiera una protección extraña de aquellas personas. Se habla en potencial, se habla en voz pasiva. Una mujer fue asesinada, una víctima. A ver. La violencia se puede denunciar en cualquier comisaría, ¿sí? Esto está bueno que lo conversemos. Hoy nuestro tema es violencias y abordajes de las situaciones de violencia, y está bueno conversar acerca de estas obligaciones que sí tienen las instituciones. Nosotros pensábamos antes que la violencia contra las mujeres se denunciaba en las comisarías de las mujeres, y no. Cualquier comisaría está obligada a recibir una denuncia por violencia.
de género, ¿sí? Eso está bueno saberlo. No hace falta que tengas que ir a una comisaría de la mujer específicamente para poder realizar una denuncia, ¿sí? Y cuáles son, por ejemplo, los dispositivos que tenemos disponibles las mujeres o las personas que sufrimos violencia, antes qué es lo que nos da el Estado, qué es lo que nos da la justicia para protegernos, cuáles son las herramientas y las medidas cautelares de protección que tenemos, que evidentemente son recontra insuficientes y que todavía no las tenemos tan incorporadas, pero yo puedo ir denunciar, ¿sí?, en cualquier comisaría o en este link que les voy a pasar, que durante la pandemia, ahí está, se tuvieron que establecer este tipo de dispositivos digitales para la realización de denuncias por si no podía salir alguien. Ahí está. Les acabo de pasar el link de la aplicación que tiene la provincia de Buenos Aires desde el Ministerio de Seguridad para poder realizar las denuncias online. ¿Sí? Bien, eso. Cuando vamos a realizar una denuncia por violencia de género, estaría bueno que sepamos cuáles son las cosas que nosotros tenemos que solicitar en esa denuncia, ¿sí? ¿Qué podemos solicitar para que después la justicia, cuando nuestra causa empieza a circular las vías judiciales, pueda disponer de determinados mecanismos o cuestiones? Ahí voy, ¿Qué puedo pedir cuando pido una denuncia? A ver. Claro, siempre se dice, vayamos a denunciar a la Comisaría de la Mujer porque se supone que tiene un equipo de profesionales que está capacitada para atender la situación, etcétera, etcétera. Se recomienda. Está generada la Comisaría de la Mujer como se supone un espacio de confianza y lo que fuera, pero muchas veces no llegamos hasta esa comisaría. Entonces, la justicia, digamos, la institución policial tiene que tomar igual la denuncia, sea donde sea, y después, bueno, ir, ¿cómo se llama?, derivando a cada sector, ¿sí?, correspondiente, obviamente en articulación con los dispositivos locales y los dispositivos nacionales y provinciales. Nosotros en la denuncia que realizamos, y voy a hacer un parate acá porque no todas las situaciones de violencia requieren una denuncia. Eso siempre va a depender de la voluntad que tenga la persona que está atravesando la situación de violencia. Pero sí, todas tenemos el derecho de denunciar cuando nuestro derecho ha sido vulnerado, cuando hemos sido víctimas de una situación de violencia. ¿Sí? Eso está bueno saberlo. No, dijimos la otra vez que había tantas situaciones de violencia también como personas hay, no son todas iguales, no podemos generalizar. Hay algunas que por ahí con una pequeña articulación se puede restituir ese derecho vulnerado y hay algunas que requieren de mecanismos complejos de abordaje, ¿sí? Requieren algunas situaciones de violencia que se articulen, por ejemplo, los dispositivos de niñez, con los dispositivos de género, con los dispositivos de protección policial, de custodia dinámica, etcétera, y hay algunas situaciones que son quizás más simples, ¿sí? Toda violencia va a dejar una cicatriz, una secuela para la persona que la vivencia, y toda institución, por lo menos estatal, tiene la obligación de responsabilizarse y ayudar, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo esto lo toma la ley 26.485 cuando define qué es la violencia contra las mujeres, ¿sí? Pongo acá en el chat cuáles son las medidas que se pueden solicitar cuando vas a realizar una denuncia, ¿sí? Los pongo acá y los nombro. Se pueden pedir, obviamente, el botón antipánico. ¿Qué es el botón antipánico? Es una aplicación que se instala en el celular de la persona en situación de violencia, que ante la ocurrencia
de una situación de peligro, dispara una alerta al 911. ¿Sí? Esto es lo que fue a solicitar Úrsula y no llegó a recibir. Y hoy estamos lamentando otro femicidio más. Las comisarías deberían poder establecer custodias dinámicas. ¿Qué son custodias dinámicas? Los rondines. Cuando pasa el patrullero por la casa de la persona en situación de violencia para evitar que el agresor se acerque en caso de tener una restricción perimetral, ¿sí? Cese de hostigamiento es una medida cautelar que se establece para evitar o para prohibir al agresor seguir mandando mensajes, realizando llamados, acercándose a la casa, etcétera, etcétera. Restricción perimetral, que es la prohibición de acercamiento a determinada distancia de la persona en situación de violencia y también se puede extender sobre el grupo familiar, ¿sí? Vieron, no sé, en el grupo anterior me decían, mi ex venía, se me aparecía siempre en la casa. Se supone que ante esta situación se puede solicitar la restricción de perímetro. Hay situaciones en las que los agresores se quedan con o documentación, o tarjetas, o llaves, o elementos personales también, y con esta medida cautelar que se llama la restitución de pertenencias, se puede obligar al agresor a devolverlo mediante la justicia. Lo mismo pasa cuando hay secuestros de menores de edad. ¿Vieron? No sé si vieron o escucharon en algún momento, muchas de las limitaciones a animarse a tomar la denuncia o animarse a separarse ante una situación de violencia tiene que ver con esta amenaza naturalizada de te voy a sacar a los chicos. ¿La escucharon alguna vez? Este es el mayor miedo de la persona en situación de violencia porque eso, los agresores. Sí, ahora vamos a hacer como un listadito de criterios para el abordaje de situaciones de violencia como ciudadanos, ciudadanas. Pero yo trabajé muchos años atendiendo a personas en situación de violencia y una de las cosas que más resonaba, que más aparecía todo el tiempo era, me dijo que me va a sacar a los chicos. ¿Sí? Me dijo que me va a sacar a los chicos. Esa manipulación que no solamente está basada en el desconocimiento de que la legislación obviamente no funciona así, sino que también está dada por cómo la justicia muchas veces no falla acompañando y restituyendo el derecho vulnerado de la persona en situación de violencia, sino que muchas veces funciona beneficiando a la persona que ejerce la violencia, ¿no? Voy leyendo mientras los comentarios de acá. O directamente lastiman a los hijos, totalmente. Totalmente. Coincido. ¿Cómo va a portar un arma? Lógico. Si yo conozco una víctima de violencia que se niega a denunciar por miedo y está bajo tratamiento psiquiátrico, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí, primero obviamente ponerte a disposición de esa persona y brindarle a esa persona los elementos para que ella pueda comprender que puede vivir una vida sin violencia y que puede denunciar, y que la denuncia se supone que es el primer paso. Lo que pasa es que quizás la persona que vos conocés todavía no está, si está realizando un tratamiento y todo eso, por ahí todavía no está en condiciones de iniciar todo ese camino legal y ese camino complejo que nos lleva a denunciar situaciones de violencia, porque hay una doble vulneración que sufrimos las personas que sufrimos violencia, que atravesamos situaciones de violencia, que es la revulneración por parte de la institución que tiene que acompañarte, ¿no? Porque vos llegás
y tenés que contarle a la que te atendió en la puerta, al que te atendió en el primer escritorio, en el segundo escritorio y en el cuarto escritorio, toda tu situación 75 veces. Entonces, eso, digamos, esos malos criterios de abordaje y de contención generan que para la persona que está llevando adelante esta denuncia sea recontra mega agotador encarar todo lo que es el proceso de acceder a la justicia, ¿sí? Te tienen 4 horas, no te atienden, no está claro si el dispositivo funciona o no. Como dice acá el chat, volver a repetir el hecho traumático posiciona a la mujer o a la persona que... Justo esta ley, la 26485, es de violencia contra las mujeres, pero yo hablo de persona en situación de violencia porque puede ser cualquier persona que sufra, que atraviese la situación de violencia. Volver a vivir este hecho traumático 75 veces e irte del lugar con la sensación de que solamente lo reviviste en tu cabeza y que no se soluciona, ¿no? A ver. Si tuviéramos quizás un criterio más ampliado de poder recibir a la persona en situación de violencia y cargar la información necesaria en un sistema al que puedan acceder todas las áreas intervinientes, evitaría, digamos, que la persona tenga que contarlo 75 veces. Si nosotros logramos un sistema informático, si quieren, al cual tenga acceso cada persona, cada entidad que tiene que trabajar sobre esa situación, sería mucho más fácil para la persona, ¿no? Contás una sola vez, la persona que aborda o que acompaña o lo que fuera, lee la información que necesita leer y realiza la intervención que necesite realizar, ¿sí? Me ha tocado denunciar en la comisaría de la mujer y el policía que tomó la denuncia me recomendó ponerme de novia con un policía, así si mi ex me seguía nuevamente se asustaba. Qué locura. Qué locura lo que contás, Romina. Héctor nos dice acá que durante la pandemia muchos matrimonios se separaron. Sí. Muchos se separaron y también muchas personas en situación de violencia se vieron obligadas a estar encerradas con sus agresores durante esta pandemia. Y el Estado no pudo hacer mucho más que una campaña de un barbijo rojo o otorgar permiso para salir a denunciar como única política para evitar estas situaciones durante la pandemia. ¿Conocen la campaña del barbijo rojo? ¿Cuál es? Nad, estás ahí asintiendo. Contanos. Es en la que se decía que la mujer podía llamar o ir a comprar a algún lugar y pedir un barbijo rojo, y de esa manera quien la atendía directamente ya leía el mensaje de que estaba sufriendo violencia. Claro, claro. Eso es una política que se articuló con los colegios de farmacias, porque vieron que la farmacia era al principio de toda esta pandemia, era el lugar donde sí se podía ir a la farmacia y al mercado, y se sacó esta actividad, esta iniciativa conjunta de poder como establecer un código común de abordaje o de atención, o un código, una palabra clave para poder iniciar, digamos, la alerta ante una situación de violencia. La verdad es que yo estuve trabajando con lo del barbijo rojo en el municipio desde la municipalidad de Quilmes, y fueron muy pocas farmacias que entendieron cómo venía la mano, y muy pocas mujeres y personas en situación de violencia las que
se enteraron de la iniciativa y las que pudieron realmente contar con la herramienta de decir lo del barbijo rojo y que se activen los dispositivos necesarios para el abordaje, pero bueno, el caso, el femicidio de Úrsula nos demuestra una vez más lo innecesaria, ¿cómo se llama? Lo ineficaces que terminan siendo estas medidas, ¿no? Y lo difícil que es erradicar estas situaciones de violencia. Ya de más está decir, no hace falta que lo diga, decir totalmente, sí. Lo doloroso que es levantarse cada día con una persona, y en este caso, sí, una mujer muerta menos, una piba menos, y lo injusto y las ganas de salir a prender fuego todo que te da que la institución que te tiene que cuidar sea la que proteja y corporativamente sostenga el lugar del femicida y que no esté preso. Eso es terrible. Eso es terrible. Es muy grave, muy grave. Y ahí es como cuando después la sociedad dice, no, porque estas feministas pintan las paredes y hacen y muestran las tetas y todas estas cosas. Y no sé si vieron la situación de la amiga de Nair, de Úrsula, que fue a manifestarse en la comisaría y le pegaron un tiro, que casi pierde un ojo, y está con el ojo así. Y la estaban llevando sus amigos y le dispararon igual. Si ustedes ven el video, es terrible. No era amiga, era conocida del pueblo. Bueno, yo creo que a cualquiera nos pasa que tenemos ganas de salir a prender fuego todo. Y que efectivamente algo distinto tenemos que empezar a hacer si queremos que se cambie la situación. Claramente la violencia genera más violencia y no es la solución, pero algo tenemos que pensar colectivamente. Se estuvo hablando mucho esta semana acerca de cuál es el lugar de los varones en toda esta situación, ¿no? Me mandaron una capturita que decía, todas tenemos una amiga violentada, pero ninguno tiene un amigo violento, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación en los grupos de varones, ¿no? Porque si tenemos que también decir cómo son las cosas, nos enfrentamos, Filonews, ahí está, nos enfrentamos ante una sociedad que pone el foco sobre la víctima, no pone el foco sobre el victimario. Se habla de aquella mujer que fue asesinada, que fue muerta, pero nada se habla de las regularidades entre estas situaciones de violencia. Mucho pacto de silencio, mucho pacto de caballeros, ¿sí? El patriarcado funciona como una corporación, ¿sí? Hay una protección y una red de protecciones a estos varones cis, sí, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Son varones cis, heterosexuales, los que, te escucho, Judith, asintiendo, decilo, abrí el micrófono. Hola, sí. Hola. Y varones cis heterosexuales. Ahí está. No es cualquier tampoco varón, es el varón que porta todos los privilegios de la sociedad y toda la defensa que tiene la sociedad para que se puedan seguir reproduciendo estas situaciones, ¿sí? Son ahora también estos varones los que tienen que empezar a hacerse cargo de lo que está pasando. Y yo tiro de vuelta lo que dije el otro día. No son todos los varones malos, el feminismo no busca la subordinación de los varones a las mujeres, lo que buscamos es la igualdad y que dejen de matarnos. Por lo tanto, estos varones tienen que empezar a reflexionar acerca de sus
aprendizajes acerca de sus conductas, ¿sí? De Lo poder... que pasa es que solo no se auto arregla esto. Parece que se violentaran más con todo esto que sale. Ellos se violentan más con esto de la igualdad, con esto del femicidio, se empoderan más. Finalmente, me parece que lo que se está haciendo es que se violenten más. Es más provocación. Entiendo que es más provocación. En lugar de calmarlos, creo que se los violenta más. Es mi humilde opinión. Perdón, yo creo que todo esto surge de la familia. La familia siempre es la primera escuela. Así como se aprende a leer, se aprenden las conductas. Y lamentablemente hay determinadas generaciones que tienen todavía inculcado esto de que el marido puede ser infiel y la mujer tiene que aguantar por los hijos, por esto, por aquello. Y muchas veces el de al lado no se mete por temor, porque ese violento es hijo de un hombre violento que amenaza a los vecinos, que amenaza al que sabe, y la mayoría de las veces lo naturalizan como, bueno, algo habrá hecho, fíjate cómo sale vestida a la calle. No, es una loquita, pobre pibe, le quemó la cabeza, él era un buen pibe. Ella lo llevó a hacer esto. Y la verdad es que me parece que primero tenemos que cambiar nosotras nuestra manera de pensar y de educar a nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos varones que son hombres. Mi hijo mayor tiene 24 años, está casado y tiene un nene de 3. Y él lava los platos y cocina. Porque yo le enseñé a hacer eso. Porque cuando su papá hizo otra familia, él tuvo que ayudarme a mí porque yo tuve que salir a trabajar. Entonces, el hijo que es criado por una mamá sola es diferente. El varón mira distinto a la mujer. Mientras nosotras sigamos criando a nuestros hijos en un ámbito machista de que el hombre es superior, no vamos a salir nunca de esta situación. Ellos Coincido. no tienen derecho, no son más que nosotras. Mi hijo cocina. La bisabuela me decía, ¿a vos te parece? El nene viene cansado de trabajar y tiene que hacer la comida. Yo le dije, mira, la verdad que si ese es el acuerdo que hizo con su mujer está perfecto. Ella hace otras cosas. Me parece eso. Seguimos en esa cultura machista que no podemos vencer desde la familia a las instituciones. Coincido totalmente, Patricia, gracias por tu aporte, y Adriana también lo mismo. Hay un recrudecimiento, pareciera que hay también una especie de efecto contagio. Vieron que en un momento muchos femicidios tenían que ver con prender fuego a la víctima y todo eso, y pareciera con lo de Callejeros, con el femicidio de Wanda Tadei, que se empezó como a generar un efecto contagio de estas cosas. Es un fenómeno muy complejo. Ahora, algo distinto hay que hacer, ¿sí? Y yo creo, no sé, quizás ustedes no disientan con lo que yo digo, yo pienso que hay un nivel de tolerancia mucho menor a las situaciones de violencia, y que faltan millones de años luz de trabajo y de coordinación y de articulación y todo, pero que estamos las instituciones poniendo por lo menos en agenda estas cuestiones con estos espacios. Los municipios, ya quedan pocos municipios que no tienen áreas de género, ¿sí? Si bien todavía falta un montón, se está, digamos, trabajando en eso, y sí coincido en que durante la pandemia se recrudecieron y se complicaron muchísimo más el abordaje de las situaciones de violencia. Sí, totalmente. Romy, tenés la mano levantada. Dale. Como decía recién la compañera, que es como provocarlos. En realidad no es provocarlos, sino dejarlos al descubierto, como decía, una manera de desnudarlos. Entonces eso es lo que hace que sean más violentos, porque una persona cuando la dejas al descubierto y le haces dar cuenta de sus errores, se pone violenta porque no tiene otra manera de reaccionar. Con respecto a educar desde casa, creo que a veces también es muy difícil tratar de salir de ese patrón, o tratar de decir, yo no quiero repetir el patrón, quiero tratar de, no sé, cambiarlo,
y muchas veces no es acompañado. Es como decía yo el otro día, por ahí criándolos los dos juntos, tu pareja también es machista. Y ahí hablamos de lo que son los micromachismos. Que a veces uno dice, no, yo no soy machista, porque yo lavo los platos. Pero lavar los platos, a ver, no es una ayuda o algo que colabora. Es una obligación de todos en la casa. Yo en casa tengo nenes y siempre les digo, ahora estamos en vacaciones, pero les digo, voy a hacer una lista y todos vamos a lavar los platos, todos vamos a pasar la escoba, todo, porque el día de mañana les va a servir a ustedes para su futuro. Pero es como que el hombre da por hecho que el ayudar ya es un montón en casa, cuando es algo de los dos. Es un poco lo que hace ver la publicidad. Cuando yo no puedo más, o te veo desbordada porque sos mujer y sensible, yo te ayudo, porque yo soy hombre y soy muy viril y fuerte, entonces necesitas de mí. Pero bueno, es difícil romper esos estereotipos que vienen de casa, más con los nenes, si no se les habla mucho. Entonces por eso creo que cuesta, pero en realidad la violencia que se devuelve cuando la mujer reclama o quiere hacerse escuchar es eso, exponer su vulnerabilidad, porque ellos no pueden ser débiles, no pueden tener errores, porque son perfectos, porque es la sociedad. Se te escuchó cortada en algunos, no sé si a todos les pasó. Igual se entendió el aporte y totalmente coincido también. La manera en la que tenemos que criar también a nuestros hijos, entendiendo que la crianza es responsabilidad de todos los que participan en eso. Uy, qué pena que se cortó la luz. Igual estamos grabando, así que no se preocupen. Se educa desde casa, pero no siempre se tiene, a ver, una buena educación. Sí, a ver, pensar que nosotros vamos a educar con las herramientas que nos dieron para educar, ¿no? Todo esto que estamos haciendo de repensar, de reflexionar, de criticar, de lo que fuera, lo hacemos porque evidentemente cómo se repartieron los naipes en nuestra sociedad dejó acá a alguien y acá a alguien. Entonces, todo ese esfuerzo que tenemos que hacer es por visibilizar, y que venimos haciendo es por visibilizar esta situación para que algún día podamos estar acá, en primer lugar, y obviamente algo muy importante que nosotros hacemos como sociedad es encontrarle la relación entre esta cosa que quizás parece una tontería de quién lava o no los platos en casa y las expresiones más violentas seguidas de muerte, que son los femicidios, que tienen relación, ¿sí? Porque estos estereotipos y estas formas de ver el mundo cristalizan y reproducen y profundizan la desigualdad entre los géneros y se manifiestan en nuestra vida cotidiana y chocan con absolutamente todo lo que está por ahí, ¿sí? Entonces hay una relación entre esa organización, si quieren, familiar, ¿sí? Y la violencia de todos los días. A mí también. Es que esto que están contando en el chat, lo vivimos todos quienes fuimos criados en esta cultura, ¿sí? Por eso hablamos de que las cuestiones de género son una cuestión de organización social, que todas las relaciones son relaciones sociales de poder, ¿sí? Que estamos ahora bajo un, si quieren, régimen patriarcal, capitalista, heteronormativo, donde lo que se manda es que nos casemos con alguien del sexo opuesto, como si solo hubiera dos, y que tengamos ganas de tener hijos para seguir alimentando ese sistema productivo, ¿no? que llamamos capitalismo. Entonces, esa es la premisa. No todos, no todas, no todes hemos llegado a esa conclusión. No todos hemos tenido estos espacios donde conversarlo con pares, con personas a quienes les interese, o en ninguna institución, o quizás no hemos recibido capacitaciones o lo que fuera. A ver. Y sobre todo, hay mucha gente que se niega a escuchar, ¿sí? Muchísima gente que se niega a escuchar. Entonces, quizás ahora necesitemos tomar
nosotras somos muy machistas entre nosotras también, ¿eh? Muy machistas entre nosotras. Igual yo creo que venimos haciendo un mea culpa muy grande, venimos entendiendo cómo viene la cosa, pero también entendemos que en esta posición subordinada que tenemos en la sociedad, los recursos para nosotras son muchísimos más escasos. Entonces se genera, nos penetra esta lógica de competencia capitalista también entre nosotras, porque terminamos teniendo muy pocos lugares donde desarrollar nuestras vidas y entonces se da esta lógica de competir las unas con las otras. No solamente competir por el trabajo, sino también competir por el marido, no me saques a mi marido, ¿vieron? Es lo que las novelas nos han enseñado, y competir en todos nuestros ámbitos. Pero yo creo que eso sí lo pudimos empezar a modificar. Yo creo que se ha empezado a entender un poco que necesitamos generar acciones. Hay un concepto que se llama afidamiento, o afidamiento, no sé si lo escucharon alguna vez. A ver. Espera. Afidamento. Les leo la definición así de este concepto que a mí me encanta. Dice: con el término afidamento, puesto que no hay una tradición literal, se combinan los conceptos de confiar, apoyarse, dejarse acompañar y dejarse dirigir. Designa otras cosas, la búsqueda de referencias simbólicas entre mujeres, ¿sí? El concepto de afidamento o afidamiento, depende de dónde lo encuentres escrito, se relaciona a esas relaciones estratégicas de acompañamiento que realizamos las mujeres en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, entro a una institución y yo sé que las primeras estrategias colectivas o redes de contención que voy a hacer van a ser con las mujeres que estén en ese espacio. ¿Por qué? Porque sé que somos las personas que estamos en una relación de inferioridad. Entonces, este concepto es como muy tierno porque se refiere a la generación de estos lazos sororos en los espacios que ocupamos, ¿sí? Porque quizás en otro momento de nuestra vida no tengamos que hacerlo, pero al momento actual tenemos que hacerlo sí o sí, porque nuestras vidas corren peligro. Entonces, entender que la compañera, la amiga, la compañera de trabajo está en una situación y que yo me tengo que poner a disposición porque las dos estamos atravesando cosas similares, ¿sí? Esto es una linda manera de elegir la vida, ¿no? Aunque a veces no se dé, obviamente, te vas a encontrar con un montón de mujeres que decís, ¡ay, esta mujer! Pero bueno, también entender que cada persona tiene una vivencia y que atravesó, no tiene que haber atravesado necesariamente el mismo camino que yo llegué. Y estas relaciones corporativas, digamos, se dan también entre los varones, pero para proteger, para encubrir quizás, y para, digamos, reproducir la dominación masculina por sobre el resto en la sociedad. Entonces, es momento que nosotras entendamos, nosotras tenemos que trabajar en generar estas redes y ellos también tienen que trabajar en conversar acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Perdón, yo creo que también nos estamos olvidando de que la violencia no es solamente física, no es una piña, no es un ojo morado, sos una inútil, no servís para nada, ves que no te puedo dejar sola. La violencia psicológica es tan grave y tan fuerte como la violencia física. Obviamente tiene otro final la mayoría de las veces, pero sigue existiendo. Y sigue como, digamos, acrecentando este sistema machista, ¿no? Porque los hombres a lo mejor ven otro hombre que le dice a la mujer que es una inútil y dice, ahí, ¿qué querés, es rubia? Y cosas así. Me parece que eso lo pasamos todas en algún punto, ¿no? Y por eso yo insistía con la crianza.
como dijo Romy, obviamente no es fácil, pero me parece que la pareja tiene que conversar, que es lo que por suerte yo veo en mi hijo y mi nuera, que ellos llevan su hogar juntos, ¿no? Que mi hijo no va a ser menos hombre por cambiarle el pañal a su hijo, que él también decidió traerlo al mundo. No es solamente que mi nuera lo quiso y vino porque ya tenía ganas. Y pasa por esas pequeñas cosas que obviamente después se multiplican. Porque ese hombre que tiene esa visión, que tiene esa cabeza, obviamente que salió de una mujer, ¿no? Que cambió la cabeza. Yo les decía hace un rato, la bisabuela, que es la abuela de mi exmarido, era la que le decía a mi exmarido que no me dejara trabajar, que yo me quedara en casa a criar a los hijos, que para qué iba a salir, que mejor... Y fue generando un montón de situaciones y que después era, ¿cómo, no te hizo la comida? Tenés una rubita en la camisa, querido, ¿eh? Es la misma que me vino a decir a mí que cómo mi hijo tenía que cocinar después de llegar de trabajar. Yo insisto, la familia es todo. Y si no cambiamos nosotras, no van a cambiar ellos. Sí, también esto, entender que hay que responsabilizarse, ¿sí? Que ya no podemos seguir haciendo como si nada, que no podemos seguir ignorando las cosas que hay que hacer, no podemos seguir ignorando la responsabilidad del Estado y de las instituciones ante la situación de violencia, porque las instituciones de las cuales nosotros formamos parte, o sea, la familia es si querés, privada, ¿no? Pero el resto de las instituciones son las que reproducen simbólicamente las definiciones acerca de cómo entender el mundo. Entonces, las escuelas, los clubes, las iglesias, la familia, es en todos lados donde se tienen que dar estos debates. En el curso anterior hablábamos de... No se nos ocurrió quizás pensar que alguien puede ir acá a una iglesia, los domingos a una misa, y que también puede eso ser un espacio donde se conversen estas cuestiones, ¿no? O donde se lleve adelante, no sé, un recursero para poder brindar a las personas que asisten a ese espacio la información sobre situaciones de violencia o sobre a dónde ir si vivís una situación de violencia, ¿no? Todos los espacios sociales donde nosotros transitamos a lo largo de nuestra vida tienen que estar atravesados por esta perspectiva de género, ¿no? Se le llama la transversalización de la perspectiva de género, es a esta visión o a esta interpretación de nuestra vida atravesarle esta situación de subordinación y estas inequidades de género y todo eso para poder comprender, o esquemas analíticos para comprender el mundo desde la base de generar la igualdad, ¿no? Porque quizás hablábamos de cómo es esto de la división de las tareas en el hogar y cómo funcionan estos pequeños micromachismos que son parte de los conceptos con los que teníamos que trabajar hoy, que son aquellas pequeñas manifestaciones que lo que hacen es cristalizar y permitir que se reproduzcan los estereotipos de género de los que hablábamos la semana pasada, ¿no? Estas pequeñas manifestaciones, estos micromachismos, lo que hacen es contribuir a la reproducción de ese sistema, ¿sí? A ver, voy siguiendo el chat. Dice... Obviamente, todas las instituciones que no se quieran cuestionar, ¿no? Se deben incorporar a las nuevas generaciones. Totalmente, por eso se pide educación sexual integral en todos los niveles, ¿sí? Está establecido por ley desde el año 2006, ¿no? Pero bueno, con la última modificación también se incluyen los niveles de... Desde que el niño, niña se incorpora al sistema educativo. Sí, totalmente. Bueno, en la iglesia, ¿no? Fui a la iglesia, el pastor de entender que estaba mal que yo trabajara y que mi marido se quedara con mi hijo porque ese no es el orden natural, ¿no? Muchas veces estas instituciones se agarran del orden natural o justifican en nombre de Dios
violaciones y opresiones, ¿sí? Esto también hay que poder decirlo. Y acá no estamos diciendo está mal ir a la iglesia, ni a palos, cada una es libre. Lo que sí hay que poder dar las discusiones en las instituciones de las cuales formamos parte, ¿sí? Porque en algún momento la iglesia va a tener que adaptarse. No podemos seguir repitiendo el dogma, porque ese dogma genera muerte. Ese dogma genera muerte. Entonces, en algún momento esto tiene que cuestionarse. Estamos, creo, quizás en un punto de inflexión en el que estamos como cuestionándonos todo. Quizás también sea, la militancia feminista que es más fervorosa, que ha avanzado muchísimo a niveles organizativos y a niveles de relacionar cosas que parecen aisladas, pero que forman parte de algo que es el patriarcado, pero tiene que darse en todos los lugares la discusión. Voy leyendo. Bien, en el chat estábamos hablando y habíamos empezado a hablar, pero después nos vamos por las ramas, como siempre, de cuáles son esos tipos de violencia, ¿no? Los que tenemos en la ley 26.485, que es la ley que decíamos antes, de protección integral, donde se definen, ¿sí? Donde nosotros, cuando agarramos la ley, se expresa lo que entiende el Estado por violencia contra las mujeres, ¿sí? ¿Qué entiende el Estado, qué entiende la ley argentina por violencia contra las mujeres? Y tengo la definición de la ley 26.485, la violencia contra las mujeres, presten atención, es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado y por sus agentes. En la Ley de Protección Integral está comprendida toda aquella acción u omisión que realice el Estado o cualquier agente estatal ante las situaciones de violencia. O sea, ahí entra la diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Esa la habían escuchado? La diferencia, un femicidio es la violencia seguida de muerte, ¿sí?, de una mujer por su condición de mujer. Esa es la de femicidio, la que conocemos, lamentablemente tenemos tan incorporada. Y feminicidio, según Marcela Lagarde, es aquella que incluye como actor al Estado, ¿sí? Por ejemplo, en el femicidio de Úrsula fue un feminicidio, porque el Estado no articuló las acciones que tenía que articular, a pesar de estar en conocimiento con 18 denuncias de lo que tenía que hacer para evitar esa situación, ¿sí? Feminicidio responsabiliza al Estado. Aunque en realidad, si tomamos literal la definición de la ley, la 26.485 ya responsabiliza al Estado en la definición de la violencia. Es lo que no haga el Estado o sus agentes. ¿Sí? Pero bueno, estamos avanzando en la conceptualización, estamos avanzando en definir cuáles son estas palabras, estos conceptos, estas relaciones, para poder desenmarañar este complejo, porque es muy complejo, el fenómeno de la violencia de género es muy complejo, porque no puede ser que llevemos tantos siglos de dominación y tan naturalizada tengamos la violencia, ¿sí? Evidentemente, el nivel de complejidad del fenómeno requiere niveles de organización y de pensamiento muy profundos para poder cambiar lo que nos pasa. Aún así y todo, estamos avanzando un poco. ¿Por qué? Porque estamos teniendo estos espacios, ¿sí? Antes no los teníamos.
Vamos a ver si con todo este esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo, logramos quizás en algún momento equiparar un poco las cosas. Ahora, sí tenemos que tener una profunda reflexión acerca de qué tipo de Estado queremos. Tenemos un ministerio de las mujeres y diversidades. ¿Sabemos qué hace ese ministerio? ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos que haga ese ministerio? Eso, tenemos que pensarlo, ¿no? Tenemos que poder discutirlo. Tenemos que conocer cuáles son los recursos con los que contamos. Esto es nuestra obligación como ciudadanos, ciudadanas, ya ni siquiera como mujeres, ¿no? Ni siquiera como colectivo vulnerado. Como ciudadanos, ciudadanas, debería ser nuestra obligación conocer todas estas cosas. Para ir nombrando y que no se nos pase la hora, que ya son 11:20, y nos van a quedar un montón de cosas por hacer. Sí, Rocío, es un término más usado en Latinoamérica, sí, totalmente. En algún momento eran como sinónimos, pero se fue aplicando en los debates acerca del papel del Estado con respecto a los femicidios, ¿no? Conocemos entonces cuáles son los tipos de violencia que existen, más o menos. La más visible, ¿cuál es? Ya me la nombraron por ahí. Las nombro, en la ley están definidas seis tipos de violencia, ¿no? Está la física, muy bien, muy bien. Yo sé que lo saben, pero si alguien no lo sabe, yo los voy nombrando y me tengo acá listadito. Física, que tiene que ver con la integridad física, con golpes, empujones, etcétera, etcétera. Psicológica, que engloba la verbal y todas estas manifestaciones de muy bien, que hagan sentir a la persona que atraviesa esa situación que menospreciar, que no vale nada, aislar de sus redes de contención, aislar de sus familiares, todo eso se engloba dentro de la violencia psicológica. La violencia psicológica, como cualquier otra de las definiciones de los tipos de violencia que existen, ahí vamos con eso, deja consecuencias. Todas las formas de violencia dejan consecuencias sobre la persona que las atraviesa y sobre sus entornos. Ojo. La simbólica es aquella violencia que, por ejemplo, en los medios de comunicación se repite todo el tiempo contra las mujeres. Es la más imperceptible, es el andá a lavar los platos, el todas las rubias son taradas, no servís para tal cosa. Eso es violencia simbólica, ¿sí? Ahora estoy diciendo los tipos, después digo las modalidades. La económica y patrimonial es aquella que atenta contra los bienes, quizás objetos y no solamente ingresos de las personas, que es uno de los motivos, lamentablemente, por los cuales las mujeres nos cuesta mucho independizarnos, ¿sí? Porque no tenemos quizás... Dale, no hay problema, después ves lo que queda de la grabación, no hay ningún problema, nos queda un ratito todavía. Gracias, y no nos vemos más si no lo organizamos entre nosotros, porque es en el segundo encuentro hoy. Eso, muy bien. Tenemos, obviamente, lo que conocemos o lo que escuchamos como violencia sexual, que tiene que ver con todo lo que es abuso sexual, acoso, etcétera. Y la última que se incorporó a los tipos y a las definiciones de la violencia, la 26485, que se incorporó tanto como modalidad como tipo de violencia, es la política. ¿Sí? Se le realizó una modificación a la 26.485, que tiene un número que es 27 algo, que ahora no me lo acuerdo. Ahora lo hablamos eso. Y se incorporó la definición de violencia política y se incorporó también la modalidad y se incorporó también el acoso callejero, ¿sí? Como modalidad.
Tiene dos grandes paraguas de definiciones, la 26485, que es la que define los tipos, y la que define las modalidades. Las modalidades de la violencia de género o la violencia contra las mujeres son los ámbitos en donde, donde ocurren esas violencias. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos del ámbito de la violencia doméstica. ¿Qué sería la violencia doméstica? Doméstico, que es en la casa, y el ámbito donde se sucede esa violencia es el hogar. ¿Sí? Paso entonces a las modalidades de la violencia. Como decíamos recién, violencia doméstica contra las mujeres, las formas en las que se manifiestan estos distintos tipos de violencia en los distintos ámbitos donde las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales, ¿no? El título de la ley también deja esto bastante claro. Existe también, está definida en la 26485, la violencia institucional contra las mujeres. ¿Sí? Es toda aquella violencia que se da en una institución que no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por ahí leí también la laboral, la violencia laboral, es una de las modalidades en las cuales se suceden estas situaciones. Otra de los ámbitos tiene que ver con la libertad reproductiva, ¿sí? Existen muchas limitaciones, o muchas, ¿cómo decirlo? Muchas mujeres, muchas personas que atraviesan situaciones de violencia, no tienen libertad a la hora de decidir si maternar, cómo maternar, cada cuánto maternar, ¿sí? O si cuidarse o no cuidarse con algún método anticonceptivo. Y esto ejemplificando, fácil, 100 mujeres me han dicho, me tiraba las pastillas anticonceptivas. O si le pedía que se ponga un preservativo, me acusaba de que estaba con otro. ¿Sí? Esta como ejemplo. No te podés ligar las trompas sin la firma de tu pareja. ¡Qué locura! Locura. Violencia obstétrica es toda aquella violencia que en realidad no, pero te lo quieren. No funciona así. Vos tenés libre decisión, pero algún médico, alguna médica, no funciona así la ley, ¿eh? No, cada persona adulta tiene derecho a recibir información, pero ¿qué pasa? Después encontrás a algún médico, alguna médica que te dice, ay, pero sos muy joven, ¿estás segura? No, pero te tiene que venir a firmar tu pareja para como desalentarte a que vos te realices la ligadura de trompas. Pero no es la ley, eso. Me encanta que me ayuden con las palabras. Gracias. El DIU te lo ponen si tuviste un hijo, te dicen los médicos. Mentira, un día podemos hacer una clínica, si quieren, de mitos de la sexualidad y de la anticoncepción. Increíble el chat, increíble. Te obligan a maternar, ¿entendés? No es así, por eso es tan importante conocer la ley, porque si no nos meten estos versos. ¿Sí? Básicamente. Otra de los lugares por excelencia donde se suceden situaciones de violencia, como lo veníamos diciendo acá, la violencia obstétrica, que es aquella que se da en el momento de mayor vulnerabilidad, si quieren, de la persona que está por parir, donde te dicen, si te gustó el durazno, bancate la pelusa, y todas esas cuestiones. Yo no tuve hijos, así que no la sufrí, todavía, y por suerte, y si en algún momento va a pasar, no tuve que atravesar eso, pero probablemente haciendo un escaneo general de sus caras, hayan tenido situaciones de violencia, o hayan atravesado situaciones de violencia, y todas conocemos, y no nos hace tanto ruido, o lo escuchamos varias veces, alguna barbaridad del equipo de salud. Y digo, son todos los médicos. Sí, cuando mi nuera fue a tener a mi nieto, mi nuera va a cumplir 24 años, pero tiene cara de nena.
ya en principio no lo dejaban entrar a mi hijo porque pensaron que ella era una mamá adolescente, entonces la hicieron entrar a la madre. Mi hijo tuvo que exigir sus derechos de estar en el parto de su hijo, casi de forma violenta, con su papá que es policía, diciéndole que si no lo dejaban entrar, lo iba a hacer por la fuerza, en el Hospital Naval, ¿no? Que es una buena institución. Las obstetras eran mujeres, y en el momento que mi nuera estaba teniendo a Martín, le decían, bueno, mamita, abrí las piernas, que antes no te molestó. Chicas, chicas jóvenes. Y le estaban diciendo eso a una nena de 20 años. O sea, me parece que seguimos en el siglo XVIII con esto. Por eso es tan importante que se den estos espacios. Yo sé que quizás para algunas personas nos podemos encontrar con diversos escenarios. El que nos genere dolor, atravesar una conversación sobre estas temáticas, porque quizás estamos atravesando una situación de violencia o porque quizás no vemos la forma de salir de una situación de violencia o no tenemos los medios, ¿sí? O que quizás también puede pasar que uno se sienta ya como aburrido de escuchar estas cosas, porque se escucha todo es violencia, todo es violencia, todo es violencia. Yo lo escucho bastante porque básicamente me muevo en estos ámbitos, en el mundillo de si quieren, la militancia feminista o el trabajo en las cuestiones de género, entonces vas escuchando que la gente está como, ay, ahora todo es violencia, ahora todo es violencia. Son distintos los escenarios que se pueden dar, pero hasta que no nos levantemos sin femicidios, no vamos a parar, y no deberíamos tener que parar, y por favor siempre invito a construir esto, ¿cómo decirlo? A la generación ¿se acuerdan Cadena de Favores? La película. Bueno, esta conversación que nosotros estamos teniendo acá, que tuvimos la semana pasada y que forma parte de nuestro curso, nosotros tenemos total herramienta, total capacidad y total derecho, y si quieren también total obligación de generar estos espacios de debate y discusión en donde estemos, en la familia, en la casa, con amigues, en la iglesia, en la peluquería, en donde estemos, hablemos de estas cosas, pasemos información, pasemos data, pongámonos a disposición de la otra, del otro que tiene un derecho vulnerado. Nos va a hacer bien como sociedad, lo necesitamos, realmente lo necesitamos, porque en algún momento se va a empezar a hacer invivible, y cada vez va a ser más violento el asunto, si no empezamos a tomar determinadas medidas, ¿sí? Y también exigir que los estados y los gobiernos generen políticas públicas transversales de verdad, articuladoras de verdad, inclusivas de verdad, ¿sí? El barbijo rojo, todo bien, pero si yo no me enteré, no sé. Hay que empezar y lo estamos haciendo, lo están haciendo un montón de comunicadoras sociales, lo están haciendo un montón de profesionales de la salud, lo están haciendo un montón de personas que están realmente sobrecargando sus vidas, sus trabajos, lo que fuera, por ponerse a generar estos espacios de debate y discusión, ¿sí? Por decirte, cualquier persona que en cualquier institución en la que se inserta toma esta actitud de analizar y hacer un diagnóstico institucional y decir, acá se generan determinadas injusticias, cualquier persona va a ser rechazada, intentada de expulsar, ¿no?, de ese espacio. ¿Por qué? Porque lo disruptivo incomoda. Y si nos ponemos en ese rol de denuncia, generalmente, ¿qué recibimos como respuesta? La violencia, la exclusión, cuesta más, cuesta el doble nuestro tránsito por la vida cuando
También pasa para, si quieren, en un sindicato, en una empresa, ¿no? Aquel que denuncia la violencia contra trabajadores también recibe, en general, algún tipo de resistencia, ¿no? Pero no Es nos queda... inherente, perdón, es inherente al ser humano que más le decís que no, más lo quiere hacer. Ya desde chiquitos, cuando criamos a nuestros hijos, más le decís que no toque algo, más lo quiere tocar. Entonces, ese no es el que genera más violencia. Entonces, ¿estaremos errando en lo que estamos haciendo? Quizás lo que estamos No lo cerrando... sabemos. Claro. No lo sabemos, pero por ahí se puede tener en cuenta esto de tanto no, más se violentan. Es como los Quizás niños, es inherente al ser humano. Tal vez una Más de opción decir que sea, no, en más- lugar de decir que más no, explicarle quieren, por qué no. más quieren, más te acosan. Eso iba a decir. Quizás lo que le estemos cerrando es en cómo decimos las cosas. Exacto, ¿no? exacto. Para que la gente realmente entienda y pueda hacer una reflexión Claro. a la hora de... Es como una reflexión, más no, parece que es peor. Yo era chiquita y mi papá me decía que no algo y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo le decía, no, explícame por qué no. Yo era chiquita, no era estúpida. Yo quería saber cuál era el motivo de su negativa. Si era algo que me parecía lógico, se lo iba a aceptar. Y un montón de veces la respuesta fue, porque yo te dije que no. Entonces, cuando yo fui mamá, a mis hijos les decía, esto no por tal cosa, esto sí porque te lo mereces, porque bueno, por lo que sea. Pero tratar de que al chico como un ser humano en camino a ser un adulto, que es nuestra responsabilidad, el adulto en el que se va a convertir ese niño, es nuestra responsabilidad y es nuestra labor. O sea, el adulto que soy yo es de la crianza que me dieron mis padres. El adulto que va a ser mi nieto justamente es un proyecto de mi hijo, de toda la familia, de sus abuelas. Creo que todos tenemos la posibilidad de crear adultos diferentes, en tanto y en cuanto nos demos cuenta de qué es lo que hicimos mal. Totalmente, sí. No, por ahí no se quedó como ahí en el chat. No tenemos que decir sí, no tenemos que permitir determinadas situaciones donde se genere violencia, sino que sí, esto, lo vuelvo a leer ahí, hay que deconstruir, hay que poder reflexionar en vivo, ¿entendés? No naturalizar, no dar todo por sentado, es muy difícil, tiro por tirar, ¿no? Porque llevo también años reflexionando sobre el tema y todavía me levanto cada mañana de la misma manera y pienso que ahora también es momento de los varones cis, lo que decimos siempre, ¿no? De responsabilizarse un poco, responsabilizarse porque son ellos quienes ejercen la violencia, ¿sí? Y no, como dijimos al principio, no vamos a hacer una persecución, sino a todos nos afecta este sistema y en algún momento va a llegar a ser invivible y tenemos que rearticular, reordenar, porque no podemos seguir viviendo así. La verdad es que hay que repensar todas las instituciones, hay que repensar todo nuestro sistema judicial, hay que repensar nuestras relaciones laborales, hay que repensar nuestras relaciones familiares, nuestro tránsito por la vía, por el ámbito público, si quieren, por el paso por la calle. No puede ser que convivamos con esta subrepresentación simbólica, cultural, histórica, económica, digamos. Hay que generar en las empresas privadas y públicas espacios donde nuestro género no sea un motivo de exclusión y no defina o no nuestra capacidad y nuestra proyección adentro de esa empresa. Tenemos que repensar qué hacemos con la crianza de nuestros hijos para entender cómo hay, por ejemplo, estuve indagando un poco el concepto de ciudades cuidadoras, ¿no? O de comunidades cuidadoras.
las niñeces son el futuro de la sociedad, por lo tanto, ampliar el cuidado de esos niños, niñas, a la comunidad, quizás pueda ser algo sobre lo que podamos explorar, ¿no? Me refiero a cómo hacer también, o cómo dejar de encajar a las mujeres todo lo que tenga que ver con la crianza, ¿no? De esas criaturas, ¿no? Responsabilizarse totalmente. Bien, ¿es una responsabilidad, es un cambio de discurso? Yo creo que también no solo discursivo, sino de acción, ¿no? Y de, obviamente, trabajar para institucionalizar, sí, aquellas cuestiones que sí, por ahí, las que salgan bien, hacer que sean parte de nuestra vida institucional, ¿no? La legislación que avance en derechos, las políticas universitarias, las políticas educativas. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. El chat. Bien, dejar de naturalizar o justificar todo. Yo creo que también conversando mucho, yo no sé, díganme ustedes si tienen este tipo de conversaciones en sus ámbitos. Lo están dando, lo han dado, lo participan, lo promueven. En casa siempre, claro. Y también, obviamente, reconocer esto de, bien, en los lugares de trabajo es terrible, es terrible, es terrible. Y en los grupos de amigos, como decíamos al principio, todas tenemos una amiga que sufrió violencia, pero ningún varón dice tener un amigo que ejerce violencia. Y eso es, ¿cómo es posible? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo está esa cuestión organizada? ¿Qué es lo que pasa ahí en el fondo? ¿Qué pasa con esa protección corporativa de esos privilegios? ¿Sí? Hay muchísimas cosas con las cuales seguir avanzando. Hoy teníamos para hablar violencias, tipos y modalidades, masculinidad hegemónica, micromachismos, legislación, fundamentos, derechos protegidos, abordaje. Abordajes territoriales, porque veo que me quedan 20 minutos y les quiero pasar un par de cositas para no olvidarnos. Les puse en el chat cuáles son las medidas cautelares. No, se las pongo acá. No me quiero olvidar nada porque este es nuestro segundo y último encuentro sincrónico y nos quedan un montón de cosas para hablar, pero bueno. Botón antipánico se instala en el dispositivo de telefonía y dispara una alerta. Las custodias dinámicas son estos rondines que se supone que tienen que hacer la policía ante una situación de violencia. Cese de hostigamiento, restricción perimetral, restricción es la prohibición de acercamiento, cese de hostigamiento, cuando haces la denuncia, vos pedís también el cese de hostigamiento, y tiene que ver con que se le prohíbe a la otra persona molestar, llamar, mandar mensajes, etcétera. Restitución de pertenencias, cuando el agresor se quedó con pertenencias de la víctima, puede solicitar esta medida de protección o esta medida cautelar. Restitución de menores, cuando hay casos de secuestro de los hijos e hijas, y exclusión del hogar, ¿sí? Cuando hay una situación de violencia. Estas son las cuestiones que cuando vas a denunciar, vos podés solicitar que se incluyan, se escriban en la denuncia, para que cuando esa denuncia vaya a la fiscalía que active todos los procedimientos, pidan y saquen estas medidas, ¿sí? También. Es importante conocer cuáles son las herramientas con las que contamos.
Nombrar la importancia de la protocolarización de los abordajes, ¿sí? En cada institución o cada lugar del cual nosotros formamos parte, debería y podríamos promover la existencia de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia. No importa qué institución sea o qué espacio social sea. Deberíamos todos y todas avanzar en tener protocolos, ¿sí? Criterios de abordaje. Obviamente, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas para acompañar a una persona en situación de violencia? Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, entender que la persona que está atravesando la situación de violencia es una persona a la cual no tenemos que juzgar bajo ningún punto de vista, ¿no? Porque si está en esa situación, porque está en una situación de violencia y va a necesitar ayuda, acompañamiento, escucha, contención, y nunca que te digan, hey, pero te quedás ahí y parece que te gusta que te peguen, ¿no? Estas cuestiones que escuchamos varias veces en nuestra vida, ¿no? Siempre que si la vida nos cruza con una persona en situación de violencia, nuestra tarea es ponernos a disposición, escuchar, no juzgar y brindar la información que tengamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra información? El 144 o el número del área de género del municipio o el 911 en una situación más extrema de peligro. Eso es lo que nos dice, nos define el Estado y nos define la ley que tenemos. Ahora, todos y todas aquí sabemos que eso es insuficiente y que hay un montón de cuestiones que no están garantizadas. Por eso hablamos siempre de redes de contención, ¿sí? Pensemos que una persona en situación de violencia, si lo viene atravesando hace mucho tiempo, probablemente sus redes de contención están ya por ahí agotadas, ¿no? Cansadas de repetir por ahí la información o cansadas de acompañar y que la persona se siga quedando en esa situación. Recordemos que no es nuestro lugar y es totalmente, Romy, y es contraproducente ponernos a juzgar porque corremos el riesgo de que esa persona se cierre con nosotras y que no tenga alguien a quien reclamar ayuda ante una situación de violencia extrema, ¿no? Comprender que cada situación es particular, como decíamos la otra vez, con respecto al amor, hay tantas personas, hay tantas formas de amar como personas en el mundo, hay tantas situaciones de violencia como personas que sufren esa violencia, ¿no? Son todas particulares, responden a las vivencias de cada una, pero bueno, nuestra tarea, digamos, está en acompañar. A ver, voy leyendo acá. Claro, también tenemos situaciones de violencia cruzada, ¿no? Relaciones en las que la violencia se manifiesta desde los dos lados, donde se generó esa dinámica de relación en la que hay violencia, y al otro día vuelven, y te lo dice todo el tiempo todo el mundo, sí, vino 75 veces, y al otro día vuelven. La persona en situación de violencia vuelve porque tiene una dependencia emocional o económica o familiar o lo que fuera de esa persona que agrede. Si no salió de la situación de violencia es porque todavía no lo pudo hacer, ¿sí? No porque quiera o porque le gusta que le peguen. Todavía no lo pudo visibilizar o tiene su autoestima por el piso, entonces entiende que merece esa situación de violencia. O sea, los motivos pueden ser millones, súper diversos. Obvio. No solo en los casos que vos conocés, Marta, en todos lados. Porque siempre nos llevamos la peor parte, porque, claro, totalmente. Coincido. Sí, no voy a decir que el agresor es una persona enferma.
Voy a decir que el agresor es una persona que goza de determinados privilegios en esta sociedad que le permiten seguir siendo así como es, ¿sí? Eso también, pues si no decimos, ay, es un enfermo. No, es un hijo sano de esta organización social, ¿no? Eso. Bueno, queridos, queridas, querides, son 11:48 y quiero dar por finalizada esta clase. Quiero saber si hay dudas, consultas y eso. Obviamente pueden acercarlas por mail, pueden acercarlas en el campus, en el foro. Voy a subir esta grabación cuando termine. A pesar de ser la semana más difícil de mi vida, quise estar acá para poder compartir con ustedes este espacio. Agradezco muchísimo la participación, los comentarios, sus tareas, los mensajes, los aportes, las experiencias personales. Todo es valiosísimo para poder construir la sociedad que necesitamos. No hay un feminismo teórico que vaya a triunfar. El que va a triunfar es el feminismo popular. Si decimos las cosas como quisiéramos que sean, necesitamos una sociedad de iguales. Los feminismos buscan la igualdad, no buscan la opresión de las mujeres por sobre los varones. Eso es el machismo, que sí busca la opresión de las mujeres. Feminismo activo, como le queramos llamar, no hay problema. Yo hago una aclaración porque lo leí acá en el chat. Yo mandé el link por mensaje privado, pero se ve que no se vio. Para ver los videos de la clase pasada y los de los voy a poner en el foro, porque el foro directamente me los separa por comisión, ¿sí? Vayan, cuando entran al campus, foros, y van a encontrar mensajes míos con los videos del año pasado, de la semana pasada y de esta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tener más espacios como este? Organizan y me llaman. Guillermina, un día a las 6 de la tarde, ¿podemos hacer una charla virtual? Podemos. Podemos trabajar, no sé, mitos del amor romántico, podemos trabajar sexualidad, podemos porque tenemos toda una vida para cambiar este mundo, ¿sí? Así que lo recontra promuevo, organícenlo ustedes, llamen, invitamos a otras personas. Hay muchísimo para hacer que nos puede poner a conversar de cosas que ya no hay más encuentros. Este es el último, digamos, encuentro sincrónico obligatorio como parte de este taller de reflexión, de perspectiva de género, pero reitero, y no solo conmigo, también en los otros espacios, conversen con sus compañeros, compañeras. Ya les pasé mi mail, les pasé el mail del área de género, en el campus también lo tienen. Nosotros como equipo del taller quisimos brindar algunas herramientas, algunos conceptos. Sé que quizás nos faltó un montón trabajar, pero también he podido ver sus caras y sus aportes y sus trabajitos, entonces entiendo y me parece mucho más productivo retomar todo lo que ustedes ya tienen trabajado, conversado, etcétera, y no venir a bajarles una línea con conceptos que no construyen. Construye más quizás conocer nuestros recorridos y nuestros lugares y nuestras experiencias para poder hacer algo, no sé, más significativo. Mi deseo es que nuestra sociedad sea un poquito más justa. Hay un segundo trabajo que se entrega el 19 de febrero, está ahí, en el campus, y dice por acá, voy a seguir, ¿qué? Me cerró el chat. Dice, ¿va a seguir subiendo trabajos? No voy a subir más trabajos porque no hay manera después de corregirlos, son un montón ustedes, así que no va a haber más trabajo que el del 19. Sí, voy leyendo,
ustedes me van diciendo. El video anterior está en foros. Y vi las visualizaciones, así que ojo, vi que muchos no lo vieron. Bueno, esto. Nada, les agradezco y cualquier duda, consulta, estamos en contacto. ¿Sí? Gracias. Voy a detener la grabación, así se me va guardando.